Amigos, bienvenidos a La Noticia al Día, en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que me acompañen en una interesante entrevista con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Peruanos buscan un outsider. Es una afirmación de Brad Pascale, consultor político y asesor de las campañas de Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro, quien visita nuestro país. Sostiene que la tecnología jugará un papel importante en la lucha entre los candidatos a la presidencia del país. 72.000 firmas para cadena perpetua a corruptos. Congresista Muñante llama a apoyar proyecto de ley del alcalde de Lima. 36 meses de prisión para 2 hombres de Vizcarra. Carlos Revilla y Alcides Villafuerte a la cárcel por los intocables de la corrupción. Premier iniciará rondas de diálogo con bancadas. Gustavo Adriancén también se reunirá con gremios empresariales y sindicatos. Y finalmente, Congreso aprueba interpelar a 3 ministros. Titulares del Interior, de Cultura y Transporte responderán por sus gestiones. Bien amigos, como les comentaba, tenemos en estudios al ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Buenos días. Carlos, encantadísimo de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bien, ya van más de 31.000 muertos en este conflicto en el Medio Oriente, ¿no? Sí. Básicamente por ataques israelíes en 5 meses de guerra, ¿no? ¿Cómo usted analiza el tema? Bueno, primero decir que es una completa desgracia para la paz mundial y para la paz en la región del Medio Oriente, el número de cifras, el número de muertos que tú estás señalando. Esto lo único que confirma, Carlos, es la intolerancia. Cuando se superpone el acto bélico, la solución por las armas, que ya es de los picapiedras, porque recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial, los países que firmaron la Carta de San Francisco se comprometieron a arreglar los problemas por la paz, pacíficamente, conversando. Eso es jus cogens, o sea, es un imperativo categórico de cumplimiento obligatorio. O sea, en otras palabras, todos deben arreglar los problemas por la vía pacífica en una mesa como la nuestra, pero eso no se ha dado. Es verdad que hay una intransigencia en el lado palestino también, hay sectores extremistas, radicales y terroristas. El Hamas expresa, ¿no es cierto?, desde que controla la franja de Gaza desde el 2007, esa expresión. Tenemos que decirlo, no es Cisjordania donde está Abu Mazen, y el gobierno de Palestina, por el que siempre abogamos para que sea reconocido como un Estado, para que el Perú tenga y abra una embajada en Ramallah, como quise hacerlo cuando fui canciller de la República. Hay una enorme diferencia. Pero también la respuesta que ha habido por parte de Israel. Hay una diferencia enorme en términos militares. Digamos que la reacción a la incursión de Hamas ha sido desproporcionada. Desmedida, desproporcionada, y además, qué bueno que lo digas, porque mira, el concepto de la legítima defensa que tuvo Israel, a mi juicio, cuadró en el derecho internacional. Eso acabó hace buen rato. O sea, los 1.200 israelíes masacrados por el Hamas, nadie pues puede decir que Israel no tiene derecho a reaccionar, pero eso acabó hace tiempo. Yo he venido diciendo de que a la luz, Carlos, de la imputación que ha hecho Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio, yo vengo diciendo que hasta ahora no hay genocidio, pero debería entenderse por qué no hay genocidio. O sea, tenemos que pegarnos
porque es un concepto, es un delito internacional, pegarnos al espíritu y la letra de lo que dice el delito de genocidio, que es destrucción total o parcial de un grupo racial, nacional, religioso, ¿no es cierto? Exterminarlo y desaparecerlo. No hemos visto esos presupuestos. Eso no significa de que exoneremos de responsabilidad a Israel, Claro. que acomete con homicidios calificados y con alevosía, que son dos cosas distintas. Yo siempre trato de ser muy juicioso y muy objetivo en la calificación, pero no significa exoneración de responsabilidad. Ahora, el potencial bélico que demuestra Israel es grande, ¿no? Cada ataque, cada bombardeo es letal. Es letal. Mira, yo conozco Israel, yo he estado en Israel, he caminado, conozco desde Metula hasta Taba, para la gente que nos ve y nos escucha, desde Tumbes hasta Tacna. Todo Israel lo he peinado justamente con los israelíes. Y creo que Israel es un país poderoso en términos militares hace ya buen tiempo. O sea, cuando Israel decide la guerra de los 6 días, sorprende a todo el mundo árabe y toma todo el Sinaí, ya era un país poderoso militarmente, tenemos que decirlo. Ya era una potencia, apoyada por Estados Unidos, eso es verdad. Y razones tenía, por supuesto, hay que decirlo también, todo un mundo árabe que en ese momento quería desaparecer de Israel. Hasta el día de hoy hay sectores recalcitrantes que hablan de la extinción del Estado de Israel. Por eso también digo que Israel tiene todo el derecho del mundo de sus mecanismos de defensa para vivir en paz. Pero eso es distinto a acometer en abuso. Claro. Que es lo que tenemos que buscar, el equilibrio siempre. Ahora, usted comenta de que no hay un diálogo, cero diálogo. No hay siquiera atisbo de una solución mediante una conversación en una mesa. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que el primer ministro israelí, Netanyahu, daña más de lo que ayuda. Sí. A ver, yo veo dos cosas aquí. Primero, como muy bien dices, que la posibilidad de una mesa de negociación, que es la que más quisiéramos, los que trabajamos en diplomacia, en relaciones internacionales, siempre queremos eso, pero comprenderás que el interlocutor no es un interlocutor válido, jamás no lo es. Entonces es muy difícil que Israel pueda llegar a un acuerdo si solamente para el tema de los canjes de rehenes por los milicianos en las cárceles de Israel se vuelve muy difícil. Claro. Hoy en mi columna, recordando el tiempo de Ramadán, donde suele haber estos procesos de negociaciones, flexibilizaciones, resulta bastante lejano creerlo, imagínate. Y lo segundo es que ya todos, ya unos cuantos no, ya gran parte de la comunidad internacional habla sobre la necesidad de la creación formal, estatuida del Estado de Palestina. O sea, como saben, Palestina es un Estado, pero no es un Estado miembro pleno en las Naciones Unidas, es un Estado observador. O sea, nada, pues. O sea, no tiene participación alguna. Nada. Entonces, tenemos que ser claros. Entonces, ya la Unión Europea está hablando del reconocimiento, la necesidad, el propio gobierno de Estados Unidos, fíjate tú ese gran paso que ha dado, y otros países. Entonces yo creo que la consecuencia, porque algo tenemos que extraer de esta guerra que todavía no acaba, lamentablemente, la conciencia colectiva de que Palestina debe ser un Estado formal en las exigencias del derecho internacional y en la dinámica de las Naciones Unidas. Recuerda que la resolución 181, Carlos, nunca hay que olvidar esa resolución, del 29 de noviembre de 1947, recomendó la creación de 2 estados,
el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Siempre dije que fue un error de los árabes no aceptar esa resolución. Y ahí viene el problema. Israel sí lo hizo. En mayo del año siguiente, con David Ben Gurión, declararon su independencia. Ahora, Benjamín Netanyahu tiene una postura muy firme, ¿no? Considerada por algunos incluso hasta bastante radical, de avanzar y serio diálogo. ¿Esto cómo pinta el futuro? Mira, ¿Cómo acaba esto? yo creo que Benjamín Netanyahu ya acabó su ciclo. Yo le tuve mucho aprecio. Ha repetido 5 veces el cargo de primer ministro de Israel, ¿no? Sus primeras etapas fueron interesantes, importantes, un hombre con carácter, etcétera, pero ya ha venido en desgaste. En el frente interno israelí ya tiene mucha oposición, en la propia Knesset hay mucha oposición, la gente en las calles no quieren guerra, ¿quién va a querer guerra? Claro. Y entonces es un interlocutor también no válido. Hay que esperar, Carlos, que las fichas de los interlocutores en algún momento tengan que cambiar para poder hablar de una verdadera mesa y en el lado palestino haya un arreglo para que haya solo un interlocutor. Un representante. Y ese interlocutor entonces volver, por ejemplo, al acuerdo de Oslo, al Cuarteto de Madrid, ¿no es cierto?, para empezar a trabajar, digamos, con seriedad el tema de fondo entre Israel y Palestina. ¿Y cuál es el tema de fondo? El derecho de Palestina de recuperar los territorios ocupados por Israel, tenemos que decirlo. No creo que sean todos, tiene que haber sensatez. En su momento Ariel Sharon inició el proceso de desconexión y el derecho de Israel de vivir en paz, con la tranquilidad, con sus vecinos árabes, como corresponde a una sociedad regional que se pone a tono con el espíritu de la Carta de San Francisco, que dice que la paz debe ser siempre la máxima de las relaciones interhumanas. Ahora, mientras estos interlocutores se ponen de acuerdo o no, ¿hay el riesgo de que esto abarque ya a otros países de la región? Mira, la guerra, o mejor dicho, el conflicto en el Medio Oriente, Carlos, ha tenido como característica esencial que se han circunscrito siempre a ese marco. En los muchos años que lleva el conflicto, no ha salido de allí, ¿no? Incluso no ha habido más compromiso con otros países árabes, salvo la guerra del 67. Pero yo no veo, digamos, una situación donde por las fichas de Hamas con Israel intervenga Irán, por ejemplo, que no son árabes, son persas, pero son islámicos. Intervenga en su momento Arabia Saudita, que sí son árabes, ¿no es cierto?, y que tienen una relación conflictual muy marcada contra Irán. Líbano, muy aliado a través de Hezbollah con Irán, y así yo creo que van cuidándose todavía. Mira lo que ha pasado en Yemen. En Yemen han habido acciones que pudieron desencadenar en el Mar Rojo una conflagración mayor, pero no ha prosperado. ¿Te das cuenta? Sí. Pareciera que todo queda circunscrito, pero sí tenemos que reconocer que el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto central, sobre el cual gira todo el modus operandi de la paz en la región. A mí no me quepa la menor duda de que lo que pasó el 7 de octubre en la incursión que hace Hamas en la frontera israelí
tenía por objeto central inicial trabar los acuerdos de Abraham, al que Israel estaba llegando muy bien con los países árabes, con Emiratos, con Marruecos, con Bahrein, lo iba a hacer con Qatar, muy bien, y pusieron un coto, una traba, y congelaron el proceso, porque pareciera que hay estos extremismos que no quieren ese statu quo de paz permanente que no tiene todavía el Medio Oriente. Ahora, al inicio de este conflicto se mencionó que Hamás era abastecido por armamento iraní. Eso Sí. parecía que iba a hacer más grande el conflicto, de lo que ya es grande, pero digamos que podía iniciar también un conflicto con Irán. Esto felizmente no ocurrió. No ocurrió, y qué bueno que no haya sido así. Para nadie es un secreto, todos los medios del Medio Oriente siempre lo refieren. Mira tú, por ejemplo, los túneles que se han construido en Gaza, dicen que fueron hechos con apoyo justamente de Irán, Iraní. ¿no es cierto? ¿No? Entonces, Irán ha bancado esos procesos, hay que decirlo de esa manera. Entonces, pero no ha ido más allá todavía, y sí hemos visto el discurso. El discurso siempre lo vas a ver fuerte. Los ayatolás han tenido siempre esa característica, ¿no es cierto? La amenaza está siempre permanente. Acuérdate cuando muere por un dron ataque selectivo el general Soleimani, muy querido en Irán, lo que dijo el ayatolá respecto de un acto de venganza. Entonces, ese discurso siempre está allí. Lo importante aquí es que la comunidad internacional fije su atención en los casi 2 millones de palestinos en Gaza. Están arrinconados. Egipto ha puesto prácticamente un muro. Están apiñados. Llega por aire alimentación que Estados Unidos en sus aviones suelta. No hay comida, no hay nada. Hay un derecho humanitario, hay ratio humanitaria que conservar, y ahí es donde tenemos que mirar con lupa para que no se siga produciendo, ¿no es cierto?, estos actos violentos contra una comunidad indefensa. Pero no se ve una solución pronta, ¿no? No, yo me temo que eso todavía no está a la vista, precisamente porque hay una actitud muy fuerte, yo diría recalcitrante, por un Benjamín Netanyahu que quiere desaparecer al Hamás de Gaza. Eso lo entiendo, eso sí lo entiendo, pero que es la única posibilidad de sostenerse políticamente al interior de Israel. Claro. Entonces, esa es la explicación por la cual yo no veo paz inmediata. Y un Hamás, ¿no es cierto?, que va articulando por diversos frentes, y también que tiene una posición. Entonces, aquí no hay nada a la vista que nos hable de una paz que pudiera surgir en el camino, y eso es lo que más nos produce tristeza, porque la paz es erga omnes, es para todos, y es lo que hay que buscar.